Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y creo que ahora es el turno de la temporada del gran espectáculo electoral que desde luego es el momento más evocador, un poquito antes de que inicie la próxima sesión ordinaria del Congreso mexicano, y ya estamos viendo la próxima, como algunos llaman, la próxima kermés, que ya significa este parlamento abierto en el rubro electoral, que es muy distinto, por cierto, hay que anotarlo así, del parlamento abierto que todos recordamos que hubo en materia eléctrica, y con los muy malos resultados para la gestión del presidente de la República, como sabemos, que ha derivado, yo no diría una persecución política, pero sí una persecución legal con fines políticos a todo el entramado de la dirigencia y al dirigente concretamente nacional del PRI, pero que en realidad ahora el turno electoral, este parlamento abierto se ha convertido en el peor ejemplo de lo que podemos decir que significa el diálogo, porque como vemos, en los días anteriores, la coalición, todo el partido dominante, sus aliados, dieron por bueno que hay que dialogar al respecto, y también los miembros de la otra coalición dieron justamente su negativa a participar. Entonces renunciaron a ese diálogo, con lo cual nos anuncian que la próxima parada que estamos ahora por ver justamente es algo que nos ha anunciado la coyuntura también, que es básicamente cómo los miembros del partido dominante están ya en la lógica de jugar sus propias piezas, y que eso significa que tiene cada uno un cometido distinto, a pesar de que en el discurso de su propia narración de los acontecimientos signifique, por ejemplo, el que vayan por el mismo rumbo que les marca el López Obradorismo. Pero si vamos a algunas piezas, podremos ver que, por ejemplo, la marcha de dos grandes operadores electorales del antes y del ahora, porque nunca olvidemos que justamente la gran escuela política del país, no porque signifique la parte más luminosa del México contemporáneo, sino simplemente porque ha sido la única por la que hemos caminado, que es la del régimen hegemónico, dominante, o del PRI, como quiera llamarse, todo el siglo XX y lo que va del XXI. Lo cierto es que nos ha indicado que ha tenido grandes exponentes de la operación electoral, es decir, de cómo hacer que alguien gane las elecciones. Y me parece que allí están cometiendo un error en parte los miembros del oposicionismo, al dejar de lado, por lo menos en esa intención, a dos personajes como son, por ejemplo, el senador Monreal, el canciller Ebrard, que significan precisamente uno de los grandes caudales de votos que han tenido en el país, y están tratando también de arrinconarse a su propio esfuerzo, quiero decir, la parte del segmento más duro de la base social que sigue precisamente al presidente de la República, porque son varias batallas. Una me parece que es la de la operación electoral, pero una segunda también tiene que ver con la renovación de todo ese gran movimiento que tendría por sentido renovarse en torno a lo que significaría un partido movimiento, que es la categoría, por cierto, en la que ellos mismos se pusieron. Cuando se fundaron en 2015, formalmente dicho, aunque en el terreno de la realidad no lo han concretado, no ha terminado de cuajar esa idea de ser una institución, de ser un partido, de ser un movimiento, como ellos mismos lo llaman, y acaso se han quedado en la lógica de seguir al dirigente, seguir, como decimos, al caudillo, y en esa lógica pues no hay constitución, no hay ley que valga, simplemente la idea de que sigo la parte más fanática, que es donde justamente surge ese concepto desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta allá nos vamos, porque es la idea que impera hoy de cómo seguir al líder, no por sus argumentos, sino simplemente porque yo estoy con él o estoy en su contra. Y en esa parte está un pedacito de la explicación de lo que implica, por ejemplo, la renovación de sus cuadros, por ejemplo, los consejeros nacionales que se están generando en las próximas horas y días en la República Mexicana, en muchas entidades del país, y eso también va a marcar una fuerza bastante explicable, en mi modo de ver,
que tiene que ver con que los aparatos públicos, o sea, quien ejerce el gobierno estatal, el gobierno de cada entidad federativa, pues es explicable que tenga el control de ese aparato público, de esos recursos, de los pesos y centavos, en otras palabras, y que querrá decir pues que se va a quedar con la mayoría de las fichas de esos asientos de Consejo Nacional para su entidad y sobre todo para su propósito, que es básicamente, nunca lo olvidemos, el propósito central, que es el punto 3, me parece, del López Obradorismo, es justamente el caudal de votos que le puede representar una persona concreta, que es el cometido para el cual él fue formado, el caudillo, para captar los votos, convertirlos en cargos públicos, que es justamente, es así, la gran epopeya que él ha realizado, pero me parece que a lo largo de su vida pública, no solamente en los 18 años que compitió desde la lógica de la competencia política, pero me parece que en donde se ha atravesado la gran dificultad o el gran obstáculo es en el momento de la actualidad, que por cierto nos lo recuerda muy clarito la historia, todo lo que en realidad todos los partidos dominantes tienden a desmembrarse justamente desde dentro porque no tienen ninguna lógica de contrapeso. Y nos recuerda muy bien la historia que la izquierda en México, se ha dividido y es algo que no han podido resolver y que los tiene justamente en un sentido contrario a su objetivo. Nunca lo olvidemos y tampoco ellos lo han podido gestionar. La historia los ha puesto en ese rincón. Siempre la izquierda se ha dividido, todo.